Hola amigos, buenos días. Si necesitáis hacer vomitar a vuestro gato, en este vídeo os cuento paso a paso cómo lo podéis hacer y evitar de esa manera que si ha ingerido algún tipo de veneno o algo que haya tomado le haya sentado mal, el tema vaya peor. Dentro del vídeo os lo cuento todo con detalle. Nos vemos. Tenéis que saber que antes de hacer vomitar a vuestro gato, y esto es muy importante, tenéis que plantearos si ya no sea necesario hacerle vomitar. Porque va a haber situaciones en las cuales hacerle vomitar ya no nos va a servir prácticamente de nada. Y estas situaciones van a ser, por ejemplo, las siguientes. Primero, que hayan pasado más de 3 horas desde que el gato ingirió aquello que le haya podido sentar mal. Ya sea un veneno, un alimento tóxico, por ejemplo el chocolate, la razón que sea. Si han pasado más de 3 horas, no le hagáis vomitar. Si por ejemplo ha ingerido algún objeto punzante, algo que esté clavado, porque si no al momento de hacerle vomitar le va a hacer todavía más daño. Si ha ingerido algún medicamento tranquilizante, algún tipo de psicotropo, pues en ese caso tampoco, porque empeoraréis la situación. Tampoco debéis hacerle vomitar si vuestro gato, por ejemplo, ha consumido algún producto abrasivo o inflamable. Olvidaros, porque le vais a hacer daño no solamente en el momento que se lo ha ingerido, sino cuando le hagáis vomitar le va a pasar otra vez por el mismo sitio, con lo cual no es ni mucho menos conveniente. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca debéis hacer vomitar a un gato si éste se encuentra con una pérdida de conciencia, se encuentra muy abatido. ¿Por qué? Porque si le hacéis vomitar en esa situación que el gato veis que como que no está, que está como que no está, vamos, ¿me entendéis, no? O simplemente está dormido, que no reacciona. Si lo hacéis vomitar en esa situación, casi seguro que lo que vais a conseguir es que en el momento del vómito, parte de ese vómito pase por el aparato respiratorio y le llegue al pulmón, provocando una neumonía por aspiración, que es extremadamente grave en gatos. El primer método que recomiendo para hacer vomitar a un gato es hacer servir agua oxigenada. Ojo, agua oxigenada al 3%, muy importante. Si dais a más concentración le provocaréis más daño. Tiene que ser agua oxigenada al 3%. ¿Y a qué dosis tenemos que dar el agua oxigenada para que el gato vomite? Pues tenéis que dar 5 mililitros cada 2,5 kilos. 5 mililitros cada 2,5 kilos de vuestro gato. Cargáis la jeringa y por el lateral para adentro. Y el gato vomitará. ¿Que no vomita la primera vez? Lo repetís a los 20 minutos o al cuarto de hora. Lo repetís. Así está máximo 2-3 veces. Más de 3 veces no lo hagáis servir. Porque ya entenderemos que en el contenido del estómago no va a quedar nada. Con lo cual no vale la pena ya hacerle vomitar. ¿Cómo podemos hacer vomitar a un gato con sal? Pues es muy sencillo. Simplemente necesitáis 250 mililitros de agua, le echáis 2, máximo 3 cucharadas de sal de lo que gastamos para cocinar, y si es un gatito pequeño, pues con que le cojáis de 3 a 5 mililitros por boca, perfecto. Si es un gato más grande, pues ya en función del peso, podemos llegar hasta los 10 mililitros. Y igual que en el caso anterior que decíamos con la sal, esto hay que repetirlo pues cada 10, 15 o 20 minutos, máximo 3 veces. Si a la tercera vez ya no vomita, no lo intentéis una cuarta. Y aparte de estos métodos, cuando ya haya vomitado o no haya vomitado, ¿qué debemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. Lo más recomendable es, si todavía, como todavía posiblemente queden toxinas en el intestino del gato, lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento con carbón activado, ¿vale? Aquí os pongo un vídeo sobre cómo funciona el carbón activado en perros. Es lo mismo que en gatos. Simplemente que tendréis que buscar la dosis, la cajita de carbón activado que ponga para gatos, donde os pondrán las dosis en función pues de la riqueza que tenga cada producto. Y como hay tantísimos, creo que no vale la pena. Es un producto que no es tóxico, que os podéis exceder en la dosis, y lo único que os llamará la atención cuando hagáis servir el carbón activado es que luego las cacas le van a salir negras, pero negras como el betún. No os asustéis, no pasa nada. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Pues conviene en estos casos que compréis también unos microenemas que venden en las farmacias para vaciar el intestino. Son estos del Micralax y demás, son unos enemas así pequeñines que se utilizan en las personas de aceite mineral, y le metéis por el recto, le ponéis un chute de enema, de manera que se vacíe todo un poquito más.
Y luego lo que sí que tenéis que tener siempre presente es que el gato, pues, que beba. No dejéis que el gato, después de una intoxicación o de el consumo de un veneno, pues se quede como que no bebe nada. Es muy conveniente que le sigáis dando agua, que beba, y si no bebe, intentar poco a poco, no de golpe, forzarle a que beba como mínimo un suero. Un suero que podéis, a mí me da igual que lo compréis en la farmacia como que os lo hagáis en casa. Si lo queréis hacer en casa, aquí os pongo un vídeo para que sepáis cómo se hace un suero en casa, que es lo más sencillito del mundo. Bueno, y esto es todo lo que os tenía que comentar sobre cómo hacer vomitar a un gato. Espero que nunca tengáis que hacer uso de este vídeo, porque significará que vuestro gato ni se ha intoxicado ni ha comido nada que le siente mal. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y aquí otro vídeo para que sigáis viendo nuestro contenido, así nos ayudéis un poquito a subir. Y nada más, cuidaros mucho y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.